Hola a todos y bienvenidos a la segunda de nuestras conversaciones bajo el hórreo de la asociación Sonrisas KCNQ2. La estimulación sensorial consiste en facilitar estímulos al sistema nervioso a través de los sentidos y yo añadiría las emociones. Lo primero que suele hacer un médico cuando ve a nuestros hijos que sufren una enfermedad poco frecuente o una discapacidad es enseñarle un juguete para ver cómo reacciona. Examina sus emociones, sus sentidos a través de ese acto tan sumamente simple, pero enseguida esa intención se pierde, no sé por qué extraño motivo. La administración se ocupa de la terapia física a través de la fisioterapia, de la logopedia, pero no es habitual que se hable de estimulación sensorial. Por ejemplo, pues, animales, música, baile, pintura, saltar en los charcos, hacerles cosquillas. A nuestros hijos suele resultarles más difícil acceder a todos esos estímulos, pero nadie se ocupa de ello. Debajo del hórreo de la llevanza hemos hablado sobre estimulación sensorial, bajo el compromiso divulgativo que siempre adquirimos desde la Asociación Sonrisas KCNQ2. Hemos hablado, como decía, con tres grandes profesionales que a continuación os presento. Contaremos hoy con Alfredo García Lix, que es neonatólogo desde el año 1987. Hizo la especialidad de neonatología en el Hospital Infantil La Paz y completó su formación en 1988 y 89 en Washington. Desde entonces su dedicación profesional y actividad investigadora ha estado centrada en el campo de la neurología neonatal. Realizó su tesis doctoral en 1990 sobre la morbilidad neurológica del recién nacido con marcadores de estrés fetal intraparto. Ha trabajado en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Ha sido profesor asociado de pediatría en la Universidad de Gran Canaria, la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente de la Universidad de Barcelona. Tiene especial interés en las lesiones cerebrales hipoxicoisquémicas del neonato y los trastornos del desarrollo cerebral, entre otros. Su compromiso con la educación de los pediatras en formación y con la investigación le hace autor de 4 libros, numerosos capítulos en libros y publicaciones científicas. Además, Alfredo García Lix es el presidente de la Fundación NENE. También estará con nosotros María José Pascual, que es diplomada en Magisterio, licenciada en Psicopedagogía y máster en Atención Temprana. Desde el comienzo de su carrera profesional fue acercándose al ámbito clínico y centrándose en el neurodesarrollo infantil y sus alteraciones. En este sentido, y tras trabajar con equipos clínicos relacionados con la prematuridad, se fue adentrando en metodologías relacionadas con el neurodesarrollo como Padovan, reflejos primitivos o Johansen. En los últimos años ha atendido a niños de forma individual, ha asesorado a centros educativos e impartido formaciones siempre relacionadas con el neurodesarrollo, además de ejercer su labor como orientadora en un centro escolar público. Estará con nosotros también Covadonga Alonso, que tras 25 años como directora del Departamento Internacional de la Cámara de Comercio decide dejar su profesión para profundizar en su pasión, el mundo de los caballos. Es especialista equino tras formarse en todos los niveles de capacitación para equinoterapia. Dirige desde 2013 la empresa FHC Flying Horse Coaching, dedicada a las intervenciones con caballos desde todos los ámbitos: coaching personal y profesional, cognitiva, conductual, neurorehabilitación y física, trabajando con el caballo desde el respeto y la colaboración mutua. Ha desarrollado numerosos proyectos de trabajo con caballos para entidades sin ánimo de lucro, asociaciones de familias de personas con necesidades especiales, así como, por ejemplo, para la Universidad de Salamanca y el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. También es autora de numerosos artículos y estudios de investigación sobre la intervención asistida con caballos. Comenzamos la segunda de las conversaciones bajo el hórreo: estimulación sensorial. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción y me gustaría deciros cómo definimos la estimulación sensorial, ¿no? Encontré una definición fantástica que creo que es la que se adapta a todo, ¿no? Que la estimulación sensorial consiste en facilitar estímulos al sistema nervioso a través de los sentidos y, claro, yo añadiría también las emociones. Yo recuerdo cuando todos los neurólogos empezaron a ver a Alonso, todos los médicos, los neonatólogos, el doctor Garrido, que fue el primero que lo vio,
recuerdo que todos le enseñaban juguetes, luces, colores, algo, ¿no? A ver si lo seguía. Y cada vez que vamos a un médico, a atención temprana, a cualquier otro sitio, siempre se le enseñan juguetes. Esos juguetes, evidentemente, es la estimulación sensorial, es para ver cómo responde el niño a ese tipo de estímulos. Vale. ¿Por qué la ciencia no se ocupa, se queda ahí? No se ocupa después de estimular todo esas sensaciones, esas emociones, todo eso. Nosotros, está muy bien la fisioterapia, está muy bien la logopedia, es fundamental para todo, pero ¿por qué todo ese entramado de estímulos sensoriales que yo pienso, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, hacen que el cerebro se desarrolle y después haya un desarrollo cognitivo? ¿Por qué nadie se ocupa de ello? Vamos a empezar fuertes, venga. ¿Qué os parece? Alfredo, ¿qué te parece? ¿Por qué la ciencia en general, tú que eres un hombre de ciencia, por qué no se ocupa de todo este entramado? Yo me gustaría decir antes de nada que la estimulación sensorial más importante para un bebé, un lactante, es realmente la familia. O sea, la forma en que tú le cantas nanas, tú le hablas, le muestras los objetos sin distorsionar el nombre, la estimulación táctil, cogerlo, mecerlo, la estimulación auditiva, visual, sensorial, a todos los niveles, es la principal estimulación en el desarrollo de todos los seres vivos a lo largo de la historia desde que somos Homo sapiens, seguro. O sea, que ha jugado un papel la familia. Ahora, esta estimulación sensorial, que es la óptima y la adecuada para el desarrollo en condiciones, digamos, estándares para la población en niños con dificultades, pues probablemente no es suficiente y necesitan una estimulación sensorial más dirigida, pensada y ordenada para alcanzar unos objetivos. Y entonces, para tratar de estimular las funciones cognitivas básicas, atención, memoria y también funciones cognitivas superiores, cómo resuelven problemas. Ellos, cuando les pones una tarea, el razonamiento, lenguaje y finalmente, ¿por qué no decirlo?, la creatividad del niño en los juegos de rol. Y claro, todo eso es una estimulación, pero es verdad que lo que has planteado, que los pediatras y los neuropediatras, pues estamos más centrados en otras cosas y a veces olvidamos que el juego, que es a través de donde yo pienso que viene fundamentalmente la estimulación sensorial, la nutrición y el sueño, son tres pilares esenciales para el neurodesarrollo. Y entonces, pero probablemente no estamos entrenados. También es verdad que tenemos dificultades para mensurar, para medir el efecto de las acciones que aplicamos. Y eso condiciona que probablemente muchos médicos pues piensen que sí, está muy bien, pero ¿cómo estamos cambiando las cosas realmente si no hay estudios con grupos control? Con grupos y tal. Y esto yo creo que yo diría, estos son los dos aspectos que a mí me parecen que pueden limitar las recomendaciones y las direcciones de los pediatras, yo creo. Y en mi caso, seguro. ¿En qué medida os parece que es importante esa estimulación sensorial? María José, por ejemplo, tú que tratas con muchos niños. Básica, la estimulación sensorial empieza efectivamente desde el minuto cero o desde el -1 posiblemente, pero bueno, no solo el juego, no solo el juguete, la visión, la audición, la voz de la madre, el contacto visual entre el bebé y la madre, es que además van a sentar las bases del futuro vínculo de apego. O sea, no estamos hablando ya solo de que contribuya o favorezca o limite de alguna manera el correcto desarrollo cognitivo, sino el emocional que hablabas antes. Si no hay un correcto vínculo de apego, y el vínculo de apego lo vamos a crear, por así decirlo, con el habla, con cómo yo le hablo al bebé, con el contacto visual que hago con él, con el tacto. Alfredo también está ahí muy metido, lo ha estado en todo el tema de prematuros, la necesidad de ese piel con piel, es que es la primera estimulación
sensorial que podemos decir, que esa curiosamente sí está súper mega aceptada y clarísimo los beneficios que tiene. Entonces, de esa base que en teoría o en general suele salir de manera natural, es verdad que si hay alguna alteración o bien por parte del sistema nervioso del bebé o bien incluso un sistema nervioso a priori sano, pero que no se dan no se da esa estimulación de manera correcta porque hay por 1000 motivos puede haber una falta de estimulación, vamos a ver que efectivamente se altera el correcto neurodesarrollo del niño en 1000 facetas, no solamente a nivel cognitivo, vamos a tener posibles alteraciones emocionales y el problema es que ese niño va a seguir creciendo, su cerebrito va a seguir formándose, va a ir saltándose etapas o quizás no saltándosela, pero sí no sentando las bases de forma correcta, de forma contundente y va a llegar a determinadas edades con unas bases un poquito inestables que luego pueden darnos la cara de otras maneras. Claro, bueno, estás hablando de todos esos estímulos sensoriales que tenemos, ¿no? A mí se me ocurre que Coba, que trabaja con animales, trabaja en este caso con caballos, tienes la oportunidad de estimular muchos sentidos a la vez. No tienes esa impresión que cuantos más sentidos o más emociones se puedan trabajar, el desarrollo cognitivo o el desarrollo físico o el objetivo que tengamos será mayor, ¿no? ¿Es así? Desde luego que sí, yo creo que el trabajo que se ha desarrollado siempre para la estimulación sensorial es aplicar una serie de elementos que posibiliten precisamente que esa estimulación se active de alguna manera y que luego genere, como muy bien estaba diciendo María José, una emoción, ¿no? En emociones que al final sean emociones agradables, emociones que permitan favorecer la estimulación y es como una rueda, ¿no? Entonces, realmente, efectivamente, cuando trabajamos con animales, pues nos facilita mucho esa labor. Lo que ocurre es que, bueno, que efectivamente las personas especialistas equinos, porque yo me considero una especialista equino, el resto soy absolutamente una ignorante, necesitamos ese apoyo absoluto y dirigido por parte del resto de especialistas, que es el problema que tenemos. Ahora mismo todo el trabajo que se está desarrollando en el mundo de la estimulación sensorial a través del trabajo con animales, en mi caso con caballos, pues muchas veces se desprecia, entre comillas, porque efectivamente no hay una dirección, no hay un objetivo concreto y sobre todo porque además es un despertar muy amplio. Entonces, canalizar todo ese tipo de estímulos para el especialista equino, que al final tenemos muchas formaciones además para poder intentar encajar, pero se nos queda un poco ahí, ¿no? Y la verdad es que es un apoyo increíble para los especialistas que de verdad creen que esto es una herramienta, porque esto es una herramienta, esto no son ni terapias alternativas, ni intervenciones alternativas, ni nada de eso. Esto es un bastón más para el trabajo del especialista que dirige a ese niño. ¿Qué es lo que ocurre? Que como estábamos hablando de los bebés, que lo que hacemos nosotros precisamente con estos niños o con estas personas que ya han crecido y que tienen toda esa deficiencia o eso, como decía María José, esos saltos, pues nos vamos a la parte básica, ¿no? Realmente la estimulación que nosotros conseguimos con los animales son precisamente esas estimulaciones básicas de apego, de oído, de vista, de contacto, Luego las etapas siguientes ya son mucho más complicadas, están mucho más elaboradas para que pueda realmente sacar esa chicha que le puede dar el animal, que también, pero sobre todo hablamos de las estimulaciones básicas. Claro, mira, yo estos días... perdón, Alfredo, sí, dinos, por favor. Yo entiendo muy bien la terapia con animales, porque como tú bien señalas, al final es también emocional, la empatía con el ser vivo, tiene muchísimos elementos y el gusto y el placer de estar con ellos. O sea que hay muchos elementos muy positivos. Mi pregunta, en este caso, porque como ignorante, me perdonarás, es ¿a qué edad porque yo, claro, entiendo que la estimulación tiene que ser adecuada a la etapa de desarrollo del niño, y puede, claro, como te has señalado, puede haber muchas muy diferentes que entran en diferentes momentos. Mi pregunta concreta a ti como especialista es, ¿a qué edad crees
que la hipoterapia es un buen momento de incorporarlo a la terapia del niño con discapacidad cognitiva. Bueno, yo te voy a devolver un poco, o sea, realmente esa pregunta no tiene respuesta, no hay una edad. No hay, y no hay un tipo, es que hay miles de intervenciones dentro de un trabajo con un animal y miles muy diferentes. No tienen nada que ver el trabajo de estimulación sensorial con un perro al trabajo de estimulación sensorial con un caballo. Es completamente diferente. El caballo, y yo tengo que hablar del caballo, perdonadme porque es de lo que sé un poquito. Por favor. No nos permite dirigir la intervención. Sí que nos permite aprovechar la estimulación que se produce cuando se contacta con el caballo. Hablas de hipoterapia. Bueno, en realidad la hipoterapia normalmente está vinculada a todo el trabajo encima del caballo, a montarse encima de un caballo, ¿de acuerdo? La intervención terapéutica con caballos, aunque es más novedosa y de hecho pues estamos intentando esforzarnos al máximo los que podemos y tenemos oportunidad para efectivamente hacer evidencia científica de que ese tipo de trabajo, como la intervención fuera de lo que es la monta, tiene unos beneficios y hay unos resultados. Se han empezado a plantear congresos de intervención terapéutica al margen de lo que es la hipoterapia, porque la hipoterapia está más vinculada al desarrollo y la mejora física, que efectivamente ejerce una cantidad de estimulaciones bestiales porque estamos en la naturaleza, porque estamos con un animal. Ese contacto con la naturaleza, esa vinculación con un animal, esa sensación agradable produce muchas cosas, pero el objetivo fundamental encima de un caballo es la mejora desde el punto de vista físico o de neurorehabilitación, que es donde realmente estamos hablando de mejoras importantes. Luego hay otro tipo de intervención que quizá es en la que yo más trabajo, que es la intervención fuera del ámbito de la monta, ¿de acuerdo? Entonces, no hay una edad, hay una consecuencia del problema que pueda tener el niño. Lo que hacemos es buscar la vía de contacto y de trabajo con ese animal, con ese caballo, para producir esa estimulación sensorial. No puedo responderte con una edad. Hay patologías que para mí están muy contraindicadas para trabajar con caballos. No todas sirven. A lo mejor sí que están más orientadas para perros, porque el perro es un animal que se le adapta para poder trabajar en terapias, en intervenciones, y realmente lo que está haciendo el perro es lo que el terapeuta le dirige, lo que le dice el terapeuta que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Aquí en el ámbito del caballo es mucho más difícil en el sentido de que dejamos muchísimas puertas abiertas y hay muchas cuestiones que hay que tener mucho cuidado porque no se controlan, ¿no? Porque un caballo no le puedes manejar ni educar como un perro y precisamente lo que hacemos es utilizar ese origen del propio caballo, esa vinculación, esa relación que tiene con sus demás miembros de la manada para que las aplique, como por ejemplo cuando se habla de los delfines, de animales salvajes que no tienen capacidad de ser dirigidos por el terapeuta, sino que el propio animal lo que hace es intentar empatizar. Bueno, es una acepción humana, pero en realidad ellos son expertos. Utilizamos esa especialización tan impresionante que tienen porque ellos empatizan desde que nacen, porque es su marca de supervivencia. Si están en manada sobreviven, si no están en manada no sobreviven. Entonces necesito saber cómo siente, cómo percibe, cuando levanta la ceja mi animal compañero que tengo al lado, ¿por qué lo hace? Porque necesitamos huir cuando venga el depredador. Entonces, cuando viene una persona, adulta, niño, bebé, lo que hacen es intentar saber qué percibe, qué siente, intentar entender por qué reaccionan de esa manera, con el único fin de intentar imitar para hacer un pack, un grupo.
Y ahí es donde realmente se descubren esas cosas tan bonitas que pasan con los niños con dificultades de comunicación, ¿no? que realmente pues, se conectan con ese animal porque ese animal es mucho más especialista que nosotros en poder entrar ahí. Y eso son puertas que se abren para luego ser dirigidas por el especialista o por el grupo de especialistas. A mí me vais a pues permitir... pero no puedo responderte a la pregunta porque no hay una edad, no hay. Sí, además a mí me vais a permitir, Alfredo, por favor, y Coba y María José, que aporte mi experiencia con Alonso. Alonso empezó hipoterapia, creo que tenía 1 año y medio aproximadamente. Fantástico, fue una época maravillosa, terapia encima del caballo, con una fisioterapeuta increíble, y fue una experiencia muy buena. Con 2 años y medio yo creo que empezó con Coba. Y no tenía nada que ver. La intervención en hipoterapia y la intervención de terapia sensorial, vamos a llamarla con Coba, no tenía absolutamente nada que ver y le aportó unos beneficios. Bueno, creo que tardó como 1 año en subirse encima del caballo, pero recuerdo además una frase de Coba que me decía, mira qué bien le está haciendo el calorcito. Y decía yo, bueno, vale, si tú lo dices, claro, yo luego le veía físicamente, veía que ese calorcito le estaba haciendo fantástico, pero también le veía una sonrisa que no le había visto nunca y tenía una conexión, ¿te acuerdas? La conexión con un pony, con pequeño, tenían una conexión de colegas, hablábamos y decía yo, bueno, esto es increíble, no puede estar pasando. Es mi experiencia, no quiero decir que todas sean iguales, pero la mía desde luego es fantástica con Alonso. Pero bueno, yo quería deciros también una cosa, y es que cuando empecé a buscar documentación estos días para hablar de estimulación sensorial, resulta que no hay muchos trabajos, no encuentro trabajos, no encuentro sobre todo evidencias científicas de que efectivamente la estimulación sensorial es buena, pero he encontrado una que me parece buenísima. Supongo que Alfredo la conocerá. Es un experimento, digamos, y un trabajo de campo buenísimo que hicieron en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? La hicieron unas investigadoras en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estas investigadoras estaban lideradas por Lidia Jiménez Llort, y cogieron un grupo de ratones prematuros y empezaron a estimularlos, a hacerles caricias, a acariciarlos, a cogerlos, 2 veces al día durante 8 minutos, ¿no? Y se demostró que esos ratones, cuando pasaban a la edad adulta, que correspondería aproximadamente, vamos, cuando pasaban la niñez, que correspondería hasta los 2 años de la edad humana aproximadamente, resulta que eran tenían un 50% de avance cognitivo, era mayor que el de los ratones que no estaban estimulados en ese sentido. Bueno, me parece cuando menos relevante. No sé si eso se podría trasladar a los humanos, no sé si esta estupenda investigación podría ser trasladada, pero es curioso, ¿no? ¿Tú crees, Alfredo, que esto se podría trasladar a los prematuros, tú que trabajas con ellos habitualmente? Nosotros, en prematuros y en términos generales, en términos de neurodesarrollo, uno de los premios Nobel que se dio, pero que se suele olvidar al neurodesarrollo, fue los trabajos de Hubel y Wiesel, cuando cerraban los ojos de los gatitos y las gallinas y no se desarrollaba la corteza visual, las columnas de dominancia. O sea que para desarrollar la estructura, la función era necesaria también. O sea que había una simbiosis entre estructura y función. En neonatos humanos, la mejor evidencia de que puede ser positivo todo esto son los cuidados centrados en el desarrollo. Los cuidados centrados en el desarrollo, en lo que vino
a ser, en términos americanos, de Harvard, el NIDCAP, aunque no lo se utilice muy, porque creo que hay problemas, pero bueno, da igual ahora, el NIDCAP se vio claramente en algunos estudios que mejoraba la coherencia de la actividad eléctrica cortical entre diferentes áreas del cerebro, y también se vio que con estudios de resonancia magnética muy avanzada, en que se podía estudiar mediante examinar la estructura de la sustancia blanca, se vio que mejoraba la estructura. O sea, que una estimulación adecuada, adaptada al desarrollo, que tratara de dar los estímulos adecuados y evitar los no adecuados, claramente parece en esos estudios mejorar la estructura de la sustancia blanca. No estoy hablando de la evolución a largo plazo, sino lo que se miró, que era coherencia cortical y ultraestructura de la sustancia blanca. Luego es verdad que hemos tenido jarro, que siempre pasa en medicina, de que los resultados son menos espectaculares a largo plazo, con respecto, pero diría que aunque no haya resultados fetenes de evidencia demostrada y taxativa a largo plazo, no sería ético volver a no realizar la estimulación adecuada al desarrollo. No sería tolerable. O sea, si no logramos tener evidencia, hay una lógica per se de que negativo no es, y que es mejor que el niño tenga la postura adecuada, los estímulos adecuados de luz, sonido y ruido, que no tenerlos. Aún a pesar de que a largo plazo no tengamos una evidencia que no deje lugar a dudas. Por otro lado, yo creo que uno de los problemas que tenemos lo has expresado muy bien en términos neuropediatras o en términos de, como yo como neuroneonatólogo, que es que la evidencia, las demostraciones son muy escasas porque no hay estudios. No es que no existan, o sea, que a lo mejor hay efecto, a lo mejor hay mucho efecto, pero no tenemos un gran número de estudios que callen bocas. Un gran número de estudios que permitan comparar este grupo de niños manejado así versus este manejado asado. Por ejemplo, y además casi siempre recibimos jarros de agua fría. Por ejemplo, en neonatología, con esto termino, no quiero monopolizar, durante años todos queremos que los fisioterapeutas entren dentro de las unidades e inicien terapias de intervención precoz, fisioterapeutas. Cuando se ha llevado esto a metaanálisis, que es lo único que se ha estudiado mejor, que es la estimulación más rutinaria, probablemente no es la más avanzada, pero cuando se ha llevado, pues resulta que se ve que los niños mejoran a corto plazo, pero a largo plazo da igual. Este ha sido un jarro de agua fría que realmente tenemos, pero igual este jarro de agua fría también pasa con las terapias. Creíamos que el Xenon iba a ser la panacea en niños con encefalopatía hipóxico-isquémica, en animales parecía ser el acabose, íbamos a reducir el daño cerebral a lo bestia, se prueba en humanos y nada. La eritropoyetina, a mí no se me caía de la boca, en los rounds, en tal, y creíamos que tenía demasiadas ventajas. Se prueba en miles de niños con prematuros y durante un largo tiempo y a dosis muy adecuadas y altas, y tampoco hay efecto. ¿Por qué en los animales sí y en los humanos no? Buena cuestión, no sabemos. Pero quiero explicar que a veces vamos recibiendo golpes tras golpes. El trabajo que tú mencionas es maravilloso, el de la doctora Lidia Jiménez York, porque necesitamos cada vez más evidencias, más trabajos en este ámbito. Porque además, yo creo que lo más natural de realizar, la estimulación bien dirigida, bien ordenada y con buen conocimiento, es lo más disponible, no los fármacos, no hay panaceas. Entonces, esto probablemente es un estímulo directo al sistema nervioso. Como comentaba muy bien, es que como te contaba ella, María José, comentaba muy bien que cuando la madre coge al niño, se ha visto que el niño reconoce perfectamente el olor del cuello de la madre. Y se orienta y ya lo tiene grabado. Y eso está creando memoria de esa sensación en el cerebro del niño. O sea, hay un montón de cosas que nos dicen que es lo adecuado. Ahora, luego viene que es verdad que no sabemos qué recomendar, como dices tú, porque salvo banalidades, la mayoría de nosotros, lo voy a reconocer, probablemente no somos neuropsicólogos,
y decimos muchas banalidades sin mucho fundamento más que una intuición, no acabas de saber qué recomendar, cómo mensurar y ver los cambios en el niño. Por ejemplo, tu experiencia como madre es más válida que el médico que le ve 10 minutos, media hora. Porque, claro, no funciona así las cosas. No puede ver la multidimensionalidad de lo que tú percibes como madre. O sea, si tú ves una sonrisa tremenda en Alonso, quiere decir que ha establecido una relación de empatía, de cariño, de afecto, de sensación placentera para él. Claro, hay muchas cosas que tú le llegas a consulta y lo cuentas y el otro se queda un poco, bueno. ¿Sabes? Esto más o menos es cómo funciona, creo yo. Yo aprendí a grabar los mejores momentos de Alonso, Alfredo, porque a veces nadie me creía. Y creo que todas las madres que me estén viendo se van a identificar con esto muchísimo. El agarrar el teléfono y decir, espera que se lo tengo que enseñar al médico. Yo Sí, desde mi punto de vista de profesional que en parte me he dedicado a, bueno, a intentar orientar un poco a qué terapias o qué herramientas usar, ¿no? Más que, porque efectivamente la intervención con caballo es una herramienta más de otras muchísimas que puede ver, no solo a nivel sensorial. A mí me parece fundamental el escuchar a las familias. La misma herramienta no vale para todos, no vale para el mismo niño en diferentes momentos de su vida. Posiblemente mi sospecha, que igual es mucho sospechar, pero uno de los motivos por los que no se... por un lado, evidentemente, es la dificultad de medir, ¿no? Este tipo de cosas con grupos de control, con determinadas muestras, pues es que a nivel de investigación científica es difícil hacerlo. Pero yo también creo que algo que influye en que no haya resultados a largo plazo es que quizás no somos, no sé si rigurosos, pero quizás no esperamos que una estimulación, una terapia, una medicación, algo usado de manera puntual, y de manera puntual me puedo referir a años de tratamiento, pero quizás pensamos que eso ya tiene que tener unos resultados a largo plazo, y eso lo que hace es sentar una de esas bases más pequeñitas, más grandes, que luego va a posibilitar, pero claro, al final la vida son estímulos, y son estímulos sensoriales. Si nos pongamos como nos pongamos, son estímulos sensoriales. Unos van a ir a favor, otros van a ir en contra. Entonces, esperar que solo con una herramienta usada en un momento determinado podamos medir inequívocamente resultados a largo plazo, yo creo que eso se nos pone encima, claro, y es algo que no nos permite tener esa evidencia que tanto nos gustaría tener, ¿no? Que nos refuerce muchas veces, y ese callar bocas que, que me ha encantado y que me junta muchas lágrimas por eso, esa necesidad de callar bocas. No todo eso, sí que de cara a la familia sí que lo tienen que tener muy en cuenta. No todas las herramientas son válidas para todos, ni para el mismo en determinados momentos. Y al final las familias efectivamente son quienes más conocen a sus hijos y quienes más pueden, usando las orientaciones que les demos los profesionales y la información que tienen, pero bueno, usar su parte de intuición para ir determinando qué puede favorecer más a su claro. hijo. Los tres estáis diciendo algo, los tres estáis diciendo lo mismo. O sea, primero lo aportó Coba, Alfredo, ahora María José. No vale lo mismo para todos, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Si no vale lo mismo para todos, ¿por qué la administración o la ciencia, en muchos sentidos, nos obliga a tener lo mismo? No sé si me entendéis por dónde quiero ir, ¿no? O por dónde me quiero meter. Nos obliga a un fármaco que se pueden cambiar, nos obliga a un tipo de fisioterapia, nos obliga a un tipo de logopedia, nos obliga a un tipo de X, ¿no? Bueno, pues yo creo Nadie que nos dice... falta esa figura. Yo exacto, creo que no existe esa figura, nadie esa dice, orientación. cántale a este niño, o dale un boli para que dibuje, o llévalo con un perro, o llévalo a los caballos. ¿Por qué todavía falta esa figura? Si todos tenéis tan claro
y todos tenemos tan claro que la estimulación sensorial es fundamental en el desarrollo de los niños, no solamente los que tienen dificultades como los nuestros, sino cualquier niño. Si todos lo sabemos y hay evidencias y hay lógicas, ¿no? Como decía Alfredo, es lógica pura. ¿Dónde está esa figura? Si me permites, yo creo que en nuestro sistema sanitario es muy bueno en los problemas agudos, muy bueno. Es muy bueno en el organicismo. Si tu niño tiene convulsiones, pues seguramente el neurólogo va a probar diferentes estrategias. Ahora, en cuanto que hay un problema crónico con deficiencia, la que sea, desde la salud mental, podemos imaginar a cualquiera, el sistema no funciona bien, no tiene la capacidad. Por ejemplo, como habéis comentado, lo he comentado antes también Covadonga y también María José, de alguna manera, cuando tú vas al niño, el pediatra o el neurólogo, lo que está esperando es que le cuentes problemas organicistas claros para los que tiene una recomendación y sobre todo si es posible terapéutica, un fármaco. En cuanto que esto se va, hacemos agua. Y quizá lo más importante que yo creo es que debería haber un diálogo mucho, mucho, mucho mejor. Algunos hospitales lo tienen relativamente, no al 100%, otros menos. Un buen diálogo con los terapeutas del niño fuera del ámbito hospitalario, que es una consulta de 30 minutos. Ay, perfecto. Esto, el que está allí con 30 minutos no se entera de nada, más que solamente que tenía hipotonía, con epilepsia, y lo demás va por otro lado. Entonces, esto condiciona que el sistema sea muy deficiente, muy, muy deficiente. Alfredo, si me permites, te voy a contar una experiencia personal que me ha pasado como profesional, pero siempre, o sea, no te digo una ni dos veces, me pasa siempre. Cuando vienen las personas a verme, pues por esto, porque han leído en el periódico, porque han visto una película, porque tal, y vienen a que les ayude con los caballos, yo lo primero que apunto, saco un papel y digo, dime quiénes son los especialistas del niño. Nombre, apellidos y teléfono. Y te aseguro que en el 100% de los casos, en el 100%, los especialistas no se conocían entre ellos, nunca habían mantenido ningún contacto hablando de ese niño, nunca, jamás. Y muchas veces me ha pasado que les he puesto en contacto, porque yo voy allí a decir, decidme qué queréis que yo trabaje con el niño en este momento y voy a ver si puedo ayudarte. Pero de repente se ponen en contacto entre ellos, algunos, otros no, pero realmente es alucinante porque dices, ¿cómo es posible que haya un niño que es el foco, que todo el mundo, todos los especialistas estén tratando de querer hacer lo mejor para él y que no conozcan el resto de intervenciones que están teniendo el resto de especialistas? Ahí es donde me parece que es el verdadero fallo. Pero es que también has dicho algo muy importante, Coba, y es que dices, muchas veces vienen los padres que han visto algo en la tele, que han leído en tal sitio, que han tal. Somos los padres los que tenemos que primero buscar ese tipo de terapias, porque nadie nos habla de ellas. Y segundo, pagarlas, que no es barato. Os lo aseguro, bueno, vosotros lo sabéis perfectamente y lo haces, evidentemente lo haces, pero ni todo el mundo y te tiene la añado que no capacidad. es, encima no son rentables, que la gente que nos dedicamos a estas cosas lo hacemos no, Coba, y somos una... claro, exactamente, muchas veces lo hacéis por amor al trabajo que desempeñáis tan fantástico, y yo lo sé, pero es verdad, son caras, no son fáciles de encontrar y muchas veces no son buenas. Es decir, nosotros mismos tenemos muchas veces que desechar lo que funciona y lo que no, o lo que es adecuado para nuestros niños, y no, cuando la mayoría de las veces no tenemos esa capacidad. Yo no me siento capaz muchas veces de decir, no, mira, no voy a probar eso porque seguramente pues no le conviene, o voy a probar esto porque yo creo que puede ser bueno. Yo creo también que como profesionales, perdona que te corte, Coba, pero creo que como profesionales nos pasa un poco lo mismo. O sea, primero nuestra formación es limitada. O sea,
Igual que las opciones que tú percibes como familia que se os dan a los críos, a las familias, a los pacientes, a nosotros nuestra formación base pues es esa, es un sota, caballo y rey. Puede ser que te topes con algo ahí que de repente te diga, uy, pero ese uy lo cogerás o no lo cogerás. Cuando empiezas tú vas viendo, pero también depende mucho de cada profesional su propia experiencia, su propio día a día, que tú vengas a mi consulta y me digas, María José, no sabes, mira, hemos probado, yo tendré en mi mano investigarlo, decírselo a otro, pero al final, como no hay, yo creo que faltan dos cosas, falta información y formación y falta coordinación. No hay una... tiene que ser un poco así, entonces tiene que ser no, ojalá no fuese así, pero en la práctica sí que lo es. Entonces, al final estamos muy limitados y también lo que tú dices, o sea, yo como profesional tengo en cuenta que no sé si esa herramienta que yo te voy a recomendar es 100% válida porque me falta formación, porque no. ¿Qué hacemos muchas veces los profesionales? Debiésemos o no, eso ya es otro asunto. Me curo en salud. Me curo en salud y si no tengo esas bases, esas certezas científicas que hablábamos antes, no te lo voy a recomendar. Entonces, eso juega muchas veces en nuestra contra, otras veces en favor, ojo, pero yo creo que eso nos frena también. Y como no hay efectivamente esa coordinación de la que hablábamos entre equipos biopsicosociales, estamos mucho más limitados. Sí, al final es una cuestión de coordinación y de conocimiento, porque efectivamente se encuentran los padres de estos niños absolutamente perdidos y como, bueno, en el caso de Coba, que es muy inquieta, que es una persona que se ha lanzado, ha investigado todo lo que ha podido y seguramente se ha dado muchos palos en la cabeza, pero también hay padres y madres que no tampoco se encuentran con capacidad para hacer algo así, entonces es muy triste que no haya ese orientador que sea capaz de decirle, mira, esto tiene que ser así, tiene que ser de esta manera. Esto que me has comentado tú, María José, ahora mismo, que en el sentido de que me curo en salud, como es lógico, porque es que además, dependiendo de la etapa y del momento, a lo mejor el trabajo que yo voy a hacer con Alonso te está siendo contraindicado para el momento en el que estás tú haciendo las cosas con Alonso. Sí. O igual estamos duplicando, que no es necesario. Es que es necesaria esa coordinación. Es fundamental. Es que igual estamos trabajando las dos lo mismo cuando deberíamos trabajar a ese caso concreto dos cosas diferentes y complementarias y no se está haciendo. Que a lo mejor es hasta contraindicado, ¿eh? O sea, que es que realmente yo puedo en un momento determinado, ya voy a hablar de una cuestión física, trabajar una espasticidad que precisamente en ese momento es justo lo que no se debe de trabajar porque está... Ahí yo sí que lanzo una pelota en el tejado de las familias. Estamos hablando de las distintas herramientas, de los distintos profesionales, del coste que tienen. La mayoría de estos tratamientos sabemos si estas herramientas son privadas. Exigid coordinación, o sea, no permitáis que yo trate a vuestro hijo sin antes haberme coordinado con el resto de profesionales que vosotros me deis en cuenta. Eso lo tenéis en vuestra mano, o sea, y yo si quiero aceptar a vuestro hijo como paciente y vosotros me ponéis ese requisito, no podré negarme. Luego lo haré mejor o lo haré peor, lo haré con más ganas o lo haré, pero si hay un empujón previo, sí que se puede. Y yo desde mi punto de vista os aseguro que eso, yo que sí soy, en general soy de hacerlo o era de hacerlo, no se exige, ¿vale? O sea, al final las familias, yo no tengo una percepción de que las familias nos aprieten. Si lo haces bien, si no lo haces, nadie te va. Entonces sí que está en la mano de las familias el exigir, porque es que es un derecho que tienen, el exigir que antes de tratar a ese crío, antes de elaborar ese plan de acción para elaborarlo, hablemos con el resto de profesionales que lo van a tratar, se sienten bases en común y se empiecen a diseñar caminos de intervención adecuados. No es absolutamente fundamental. Sí, pero a veces no es tan fácil. No es tan fácil, desde luego, porque hay muchos profesionales que sí, que están absolutamente a favor de toda esa coordinación, pero hay otros que no, y todos lo sabemos. Pero es importante, ya que esto lo van a ver y esperemos que lo vean muchos padres y madres y les podamos ayudar, que efectivamente tengan muy claro
que está muy bien todas las intervenciones, que todos los trabajos, si son serios y respaldan y están avalados profesionalmente, son muy buenos, pero que no, para su hijo no es lo mejor que las madres y los padres tomen decisiones sin contrastar, sin coordinar, que pidan esa coordinación, que es fundamental, porque a mí me ha pasado que nadie, jamás, ninguna madre, ningún padre, Cauba, tú lo sabes, es así, porque os tenéis que estar dando tumbos y buscando y viendo que esto, porque si me beneficia, porque le veo que al niño le viene bien, pero luego ahora le quito de aquí, le pongo aquí. Esa decisión es muy difícil que una madre lo tenga que tomar, es que la tienen que tomar los profesionales. Sí, en ese sentido os iba a preguntar un poco bueno, pues para zanjar todo este tema de la estimulación sensorial, ¿no? De todo lo que abarca esa estimulación sensorial, y nos referimos a todo, a colores, pintura, música, animales, deporte, todo lo que pueden hacer los niños, caricias, saltar en los charcos, cosquillas, absolutamente todo lo que está en nuestra mano de los padres y lo que tienen que recomendar los profesionales. Yo quería zanjar la cuestión de una forma. ¿Qué podemos hacer? En dos vías, ¿no? Os preguntaría qué podemos hacer como cuidadores, cómo podemos estimular, qué podemos exigir, qué podemos hacer y qué tenemos que pedirle a la administración, vamos a decir administración en general, ¿no? A los profesionales, a todos los que nos atienden, a todas las subvenciones que nos pueden dar, a todos los estamentos que tenemos que entran en la administración, los médicos, los terapeutas, todos. ¿Qué podemos hacer en esas dos vías como cuidadores y qué podemos exigir? Alfredo, ¿a ti qué te parece? Yo creo que lo primero que creo que las familias tienen que tener muy en cuenta es que tienen que pedir una opinión profesional. Generalmente no tiene por qué ser un médico, puede ser un neuropsicólogo, alguien más experto. Pero déjame que te diga una cuestión, pero quiero que señalo que tienen que preguntar, porque todos hemos conocido estafas que se vendían a las familias. Si tiene un niño con síndrome de Down, denle una megadosis de vitamina y se cura. Todos lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, cosas barbaridades que ha dado lugar a que de pronto se cree, es como las ONGs funcionan de maravilla, pero basta que una desfalque, utilice mal ese dinero para que se manche de una imagen global y que mucha gente utilice que, bueno, estos son unos pillastres, ¿no? Y algo parecido pasa un poco con todas estas intervenciones terapéuticas cuando no se sabe. Si eres un ignorante, pues es muy fácil agarrarte al comodín, porque sabes qué ha pasado en algunas ocasiones. Dos, necesitamos, en cuanto a cuidadores, mejores informaciones, yo creo, dirigidas profesionales. Esto es un problemón, por ejemplo, vuelvo a decir, en la parte más sencilla de todas, que sería la fisioterapia, tenemos diferentes escuelas de pensamiento que debaten duramente entre ellas, y al final los médicos no sabemos cuáles son los beneficios de una frente a otra. Con lo cual, cuando las familias preguntan, ni siquiera podemos responder, aún siendo profesionales de neurología. Tres, en el aspecto que a mí más me importa, creo que hay que reclamar a la administración muchísimo. En España tuvimos la fortuna de tener la ley de dependencia que rápidamente fue vaciada de contenido por dinero, que en muchas comunidades se ha frenado a conciencia, y la ley de dependencia debería permitir, no solamente en términos económicos, como se plantea siempre, sino suministrar los expertos y los apoyos a los niños que lo necesitan. No económicamente, como a veces pensamos que todo el mundo que quiere recibir. No, es una parte evidente del cuidador. Pero también la ley de dependencia debería buscar mejores soluciones a aquello que el Estado no está respondiendo, que es el cuidado del niño con problemas de diverso tipo, que no son solamente una hepatitis, no, estoy hablando de problemas cognitivos o problemas de neurodesarrollo o problemas de salud mental. Y debería haber una mayor cantidad de recursos y también organización de los mismos,
porque debería haber un mayor diálogo, yo creo lo más importante, lo que habéis estado comentando, el diálogo entre profesionales para delinear la mejor estrategia para ese caso en concreto y un mejor diálogo entre todos para conseguir, para delinear objetivos y ver cómo se van a aplicar. Eso es lo que yo creo, y eso la administración tiene una enorme responsabilidad. Es decir, que no, claro, si tú tienes una neumonía, es seguro que te ingresan, te ponen tu tratamiento adecuado, si necesitas oxígeno, todo eso funciona de maravilla. Donde ya no va es en cuanto que sales y tienes un problemón de este tipo. Y ahí la administración tiene que poner mucha más carne en el asador, en la salud mental y globalmente en la salud de todos, en términos globales, en los niños con discapacidades, voy a llamarlo así, múltiples, que necesitan apoyo y que es esencial que lo reciban porque si no los resultados pueden ser muy diferentes. Y es una obligación ética y moral, de tal. Y es una pena que siempre pasa desapercibido frente a los problemas agudos. Ahora en el COVID se ve muy bien, lo ocupa todo. Y si no, el cáncer. Pero lo otro no, se va quedando, los problemas de este tipo se quedan en el terreno de que cada padre se busque la vida. Esto no es así. Y luego necesitamos más recursos de especialistas que se paguen. O sea, yo creo que no se puede meter en la seguridad social, pero la seguridad social debería pagar a esos especialistas externos que realizan intervenciones terapéuticas concretas y no caer sobre los hombros de los padres. Esa es mi opinión. Perfecto. Coba, tú, por ejemplo, ¿qué te parece que deberíamos hacer en esos, qué podemos hacer, ¿no? Los padres en esos dos sentidos, como cuidadores, qué podemos aportar a nuestros hijos y, por otro lado, pues eso, qué podemos pedir a la administración? Bueno, como cuidadores en la parte de aportar y por mi parte el intentar vincular al máximo a esos niños a todo lo que es natural, a todo lo que es la naturaleza, sacarles fuera de los ámbitos de la ciudad, ir a un sitio donde puedan ver el mar, donde puedan ver el viento, donde no haya límites. Eso es, para mí me parece que la estimulación sensorial a través de la naturaleza de todo tipo es básico y fundamental, ¿no? Porque al final, bueno, pues somos un poco animales, ¿no? Y luego, con respecto al tema de la administración, yo repito que es un problema de desconocimiento. O sea, se necesita exigir coordinación, absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Alfredo. El gran problema es cuando estamos hablando de patologías crónicas, de personas o niños que tienen algo muy prolongado en el tiempo, que ahí es donde hace crash la administración totalmente. Y bueno, pues exigir un poco, pues eso, que si realmente existe esa inquietud porque efectivamente está empezando a haber evidencias científicas, aunque en muy poco y pequeño grado, sobre ciertas intervenciones que parece que pueden llegar a funcionar, pues exigir a la administración que ponga manos en el asunto, que se ponga en conocimiento, que efectivamente se haga una criba de lo que funciona y de lo que no, de lo que es serio y de lo que no, y que no se ponga de espaldas porque al final eso es un mal para los propios niños, unas confusiones para los padres, un gasto de dinero innecesario o muy necesario pero mal enfocado. Es decir, yo creo que lo que se debe exigir es eso, es decir, el mundo existe, está ahí, hay todo este tipo de cosas, por favor, administración, su obligación está en conocerlas, en denostarlas o en aceptarlas, en aplicarlas y en coordinarlas, ¿no? Eso es un poco lo que desde el punto de vista de padres se debería exigir. Más conocimiento. Antes de que hable María José, solo me gustaría deciros una cosa. Hay comunidades del Estado español que no tienen atención temprana. Ajá, efectivamente. Esto es intolerable. Madre mía. Voy a nombrar la comunidad para que nadie se sienta dolido, enfadado. O comunidades que constantemente tiran abajo. O sea, esto es... Entonces yo creo que ahí las familias organizadas tienen mucho que decir. Tienen que exigir a los profesionales que cooperen con ellas en conseguir lo mejor para sus hijos. O sea, pero las familias, que son los principales implicados, tienen que pasar al rol de activo. Me encanta lo que has dicho de la naturaleza. Se me había escapado que digáis consejos concretos y me ha encantado y tienes toda la razón. Pero también creo que las familias tienen que exigir a los profesionales y a las administraciones y a los profesionales se pongan de acuerdo con ellas para ir a la administración mejoras para estos pequeños. Recojo este mensaje de Alfredo porque además es que no es solo en atención temprana, las diferencias entre comunidades es brutal, en España es brutal.
efectivamente hay comunidades que la atención temprana no es gratuita. Hay comunidades que llega hasta los 6 años, hay comunidades que llega hasta los 3, hay comunidades que, hombre, tenerla la tienen, pero igual cuando se te ha puesto en lista ya no estás en edad de recibirla, pero es que la atención temprana no lo es todo. Luego hay unos vacíos de intervención porque en teoría tiene que hacerse cargo el sistema educativo, que no está para eso, o no está solo para eso, o desde luego no está especializado en eso. Y hay unas diferencias entre comunidades enormes. Yo he tenido la suerte de poder moverme laboralmente en distintas comunidades y puede haber años luz. Y la vida de un niño va a depender de eso. Y no es justo, o sea, no es justo que viviendo en una ciudad de 100 kilómetros más para acá o más para allá tengas más oportunidades o menos oportunidades que otros solo por eso. Ahí sí que hay que exigir y efectivamente hay que coordinarse en ese sentido y tenemos que hacer fuerza porque no podemos permitirnoslo. En ese sentido, no. Todo el tema que hablamos de la información, de exigir a la formación, o sea, a la administración, perdonad, esa información, esa coordinación, esa ampliación de recursos tiene que ser igualitaria en todas las comunidades, no podemos quedarnos así. Que si una adelanta cabeza, fenomenal. Usaremos a esa que ha adelantado cabeza para intentar tirar las demás, pero sí que tiene que estar muy claro. Si hay organizaciones de familias, hay resoluciones judiciales que, o sea, esto no nos lo estamos inventando, o sea, está ahí detrás. Yo conozco familias que han tenido que dejar toda su vida, coger sus 4 bártulos y mudarse a otra comunidad, no necesariamente a la otra punta de España, sino a la de al lado, para poder... Ahí tienes de ejemplo a Cuba, ¿verdad? Tengo de ejemplo a Cuba y el problema es que no es la única. Ese es el verdadero problema, es que no es la única que conozco así. Entonces, no puede ser. Cortando ahí que me enciendo además, consejos prácticos. Yo creo que consejos prácticos a los cuidadores, así como técnicas de intervención, es el criar esta crianza respetuosa que se habla ahora desde la pedagogía, es que es la mejor estimulación sensorial que podemos tener. Sí que hay que tener un poquito de ojo y ahí podemos pedir ayuda a los profesionales para saber si nuestro niño tiene a nivel sensorial de determinado, porque pueden no tener igual en todos una hiper o una hipo. Tiene más abierto el canal sensorial, más de lo habitual o más cerrado. Y en función de esa base podemos meter mano. Pero podemos meter mano simplemente, pues eso, si yo me sale cantarle una cancioncita cada día, pues le voy a cantar 5. Hasta que me diga, cállate, por favor, que me tienes ya negra, pues ahí estoy entrando. A nivel visual, a nivel olfativo, se nos olvida muchas veces el incluir a nuestros niños en nuestro día a día, que ayuden en la cocina. Yo en colegios me encuentro con niños con problemas de motricidad, que te ayude a pelar huevos cocidos, ¿qué? Sí, y mandarinas. No tenemos que hacer una terapia específica si no hace falta llegar ahí. Es que igual en casa, con el propio sentido común, igual si tenemos problemas a nivel táctil, a nivel propioceptivo, podemos estar un ratito más secándoles, podemos darle algún masajito de más, podemos hacer unas cosquillitas de más, o al revés, si tenemos una reactividad demasiado exagerada, podemos dosificar eso, podemos dar un pasito atrás, ir con mucha calma dosificándola. Y esa primera, que evidentemente es una estimulación sensorial muy de andar por casa, pero es que esa estimulación de andar por casa es fundamental. Y los profesionales tenemos que aprender a guiar a las familias así, porque es gratis. Totalmente. Sí, sí. Ya os dejo. Sí, bueno, yo creo que los consejos son increíbles. No me he enterado sí, nada. Bueno, los problemas de internet muchas veces, la zona rural no nos favorece muchas veces, pero bueno, mira, te has perdido una intervención fantástica de María José diciéndonos que a los niños hay que cantarles, hay que hacerles cosquillas, hay que, hay que criarlos. Y yo creo que me quedo con eso, ¿no? Yo quiero decir que nosotros como asociación Sonrisas KCNQ2, nos vamos a comprometer en 2 sentidos también. Nos vamos a comprometer a intentar introducir la estimulación sensorial para todos los niños de nuestro entorno.
Ya veremos cómo lo vamos haciendo, ya veremos cómo podemos hacerlo. Cuento con todos vosotros y con la gente que nos está viendo para poder introducirlo, para que nadie ningún niño se quede sin cosquillas, ninguno, ni sin caballos, ni sin nada de nada. Pero también nos comprometemos a presionar a la administración absolutamente todo lo que esté en nuestra mano. No es la primera vez, así que lo haremos. Yo me comprometo. Tengo que daros las gracias de verdad porque ha sido una charla fantástica. Me pasa lo mismo como con la anterior, ¿no? Que os voy a emplazar a otra. Es que cuento con vosotros porque es un placer, de verdad, y creo que le va a gustar muchísimo a la gente que nos está viendo volver a veros. Así que 1.000.000 de gracias. Sois fantásticos. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Un placer. Nuevamente, desde la Asociación Sonrisas KCNQ2 nos comprometemos a presionar a la Administración para que tome cartas en el asunto y todos podamos disfrutar, porque efectivamente es disfrutar de ese desarrollo que produce la estimulación sensorial en nuestros niños. Estamos comprometidos, os lo prometemos que vamos a hacer todo lo posible para poder ofreceros cualquier servicio que conlleve este tipo de estimulación sensorial. Tenemos grandes proyectos en ese sentido y de verdad haremos todo lo posible. Decidnos qué es lo que os preocupa, de qué queréis que hablemos y nosotros nos comprometemos a hacerlo. Estoy segura de que como a mí os ha sabido a poco. Por supuesto, emplazaremos de nuevo a estos profesionales para seguir hablando de este o cualquier otro tema porque seguramente nos va a encantar. Os emplazo a la próxima conversación, que será igual de interesante que esta o todavía más, quién sabe. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguirnos.